Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Irregularidades, errores y falta de transparencia son algunos de los problemas que enfrenta el proceso para designar al nuevo fiscal general del Estado. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica del concurso para Fiscal General del Estado, para hablar sobre los orígenes de este concurso. Nació viciado y continúa también en medio de irregularidades y serios cuestionamientos. Vamos a detallar algunos de ellos. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, muy buenas noches, un gusto poder acompañarlos. Hablamos de una falla de origen de este concurso para Fiscal General del Estado. Me refiero concretamente a lo que ocurrió el año pasado. Los cambios constantes de reglamento, los intereses políticos que fueron evidentes por hacer un reglamento, en algunos casos a la medida, no sabemos para quién, pero es importante también señalar esto porque ya es algo que nació sin legitimidad y continúa en este proceso. Creo que así como la gran mayoría, si no son todos los procesos a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, carecen de legitimidad. Los ciudadanos hemos dejado de confiar en la institución y esta desconfianza pues no es que sale de la nada, sale precisamente de cambios de reglamento constantes, de cambios de instructivos sobre la marcha de los procesos, algo que claramente vulnera la seguridad jurídica que debería existir en este tipo de procedimientos. En la misma línea, cuando vemos demoras injustificadas de los procesos, que lo que nos hace pensar es que existen intereses político-partidistas detrás de los procesos de designación y que también pues aúna en esta falta de confianza que tenemos los ciudadanos en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y cuál creo que fue la muestra de esta desconfianza, Fausto? El Consejo de Participación Ciudadana esperaba al menos 250 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección y apenas se postularon 69 ciudadanos. Y eso hizo pues también que entren en apuros de ellos al respecto de identificar quiénes cumplían o no cumplían los criterios de admisibilidad y a ver si es que llegaban al número mínimo para poder hacer el sorteo de quienes integran la Comisión de Selección. Creo que existen una gran cantidad de aspectos generales y otros también muy específicos que dan debida cuenta de que la institución lamentablemente no ha estado a la altura de las necesidades de los ecuatorianos. Y esto nos lleva en cambio precisamente a lo que acabas de mencionar, es decir, 69 postulantes cuando se esperaba una avalancha de postulantes para tener incluso, como se dice, de dónde escoger a los comisionados ciudadanos. De 69, la gran mayoría no cumplieron los requisitos, tenían inhabilidades en algunos casos y también los recursos de admisibilidad. Y nos referimos ya al final en concreto a quienes hoy por hoy son parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Tampoco deberían haber superado la fase de admisibilidad. Eso es lo que más nos preocupa, que de los 69 postulantes de la ciudadanía, solo 20 cumplían con criterios de admisibilidad. Y el Consejo de Participación Ciudadana permitió que pasen 38, es decir, 18 personas no tenían que haber pasado esta fase de admisibilidad. Y el Consejo simplemente se hizo de la vista gorda y permitió esto. Esta de por sí ya es una de las alertas que tenemos ya en la fase de la conformación de la Comisión de Selección. Pero lo que más me preocupa dentro de esto, Fausto, es que uno podría entender hasta cierto punto que los ciudadanos interesados en ser parte de este proceso por aportar en la construcción de un país con una justicia más sólida e independiente no estaban conscientes de sus inhabilidades. Pero cuando nosotros vemos los delegados de cada función del Estado, que son funcionarios públicos, que existe la oportunidad de que cada institución verifique si cumple o no cumple los requisitos, la historia es peor. 9 de los 10 delegados de las funciones del Estado no cumplen con los requisitos, no debieron haber pasado esta fase de admisibilidad. Solo una, que es la representante de la función de transparencia, que es Pamela Garay, cumple con los requisitos establecidos en el reglamento. Entonces veamos cómo lamentablemente este error no solo existe en los postulantes de la ciudadanía, sino también en los delegados que mandaron el Ejecutivo, la función electoral, la función judicial, etcétera, etcétera. Ahora, de estos 9 de 10 que son parte de los comisionados de las funciones del Estado, ¿qué tipo de requisitos incumplen? No vamos a dar pormenorizado en cada uno de los casos, pero ¿qué tipo de requisitos no han cumplido? ¿Hay algunos casos en los que tienen procesos legales, por ejemplo, en contra, penales?
El tema es muy simple en realidad, Fausto, y es muy similar al incumplimiento de requisitos. Refiere a trayectoria en temas de transparencia, participación ciudadana y control social, que gran parte de los postulantes no tienen, y aunque tal vez algunos podrían considerar que este es un tema menor, es un tema que está en el reglamento y tiene que cumplirse si es que el reglamento así lo determina. Y el otro de los requisitos que se incumple es tener conocimiento sobre la institución, es decir, o conocer sobre derecho penal, o conocer sobre temas relacionados a la gestión de la fiscalía. Y existe desconocimiento respecto de esto. Por ejemplo, ¿cómo es posible que uno de los delegados de las funciones del Estado tenga como profesión base precisamente la comunicación institucional? Es decir, es un comunicador institucional con todo el respeto que merece su ocupación, pero claramente pues evidencia desconocimiento sobre qué es la fiscalía, cómo funciona el sistema de justicia en el país. No le veo a un comunicador institucional, ni siquiera a un periodista, con todo el respeto que merecen cada una de estas profesiones, evaluando a un aspirante a fiscal, porque no tenemos el conocimiento como para ese tipo de evaluación. Tiene que ser alguien que tenga una experiencia, trayectoria, formación en derecho penal. Me imagino yo que sería lo deseable entre 18 millones de ecuatorianos. Sí debió haber 10 que tengan ese expertise en derecho penal para evaluar a quien puede ser fiscal más adelante. Sin duda que sí, no estamos escogiendo cualquier autoridad, estamos escogiendo precisamente a quien va a dirigir la Fiscalía General del Estado, que es la institución encargada de la persecución de los delitos. Y eso no es poca cosa, incluso más aún considerando la coyuntura actual, Fausto. Antes hablábamos de que las instituciones públicas eran capturadas por el poder económico o por el poder político. Ahora estamos en un momento en el cual las instituciones pueden ser capturadas por los grupos de delincuencia organizada, por esta simbiosis que existe entre los GDOs y el Estado. Eso radica aún mayor importancia en quién puede estar al frente de la Fiscalía, porque caso contrario vamos a seguir pues profundizando esta crisis del sistema de justicia que actualmente atravesamos. Y ahora bien, hemos mencionado también la falta de formación, o en todo caso una profesión distinta a la que esperaríamos se requiere para evaluar a los postulantes para fiscal general del Estado. ¿Qué otras inhabilidades encontraron ustedes entre estos comisionados? Nosotros encontramos dentro de los postulantes una gran cantidad de vínculos políticos. Existían o personas afiliadas a partidos políticos de distintas ideologías, candidatos o ex asambleístas suplentes, y que ellos se fueron pues filtrando dentro de los procesos de impugnación. Creo que al menos en el fondo las impugnaciones fueron bien tramitadas. En la forma existieron muchos errores por parte del equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana, y esto pues también ha dado como resultado, Fausto, debes haber conocido que el día de ayer pues se presentó una acción de protección precisamente por uno de los postulantes que no pasó esta fase de las reconsideraciones. Edgar Joselito Argüello interpuso esta... Y claro, es uno de los postulantes que nosotros identificamos que sí mantenía vínculos políticos. Fue candidato a asambleísta en el 2021. Exactamente. Y aquí es lo curioso, ¿no? Que también la norma no es del todo clara, porque habla de que no deben tener ningún tipo de vínculo político. Pero, ¿qué es un vínculo político? ¿Es el tener el certificado de afiliación al partido político o el únicamente haber sido candidato? Recordemos que aquí en el país no es obligatorio afiliarse para poder ser candidato. Entonces también existen como que interpretaciones que pueden ser muy laxas de la norma y que dan como resultado este tipo de sucesos. ¿Y a qué me refiero con esto, Fausto? No a que se le debe o no se le debe dar la razón al señor Argüello dentro de esta acción de protección, sino que si tenemos normas que son de amplia interpretación, de subjetiva interpretación, van a dar como resultado que se presenten recursos judiciales que pueden entorpecer el proceso, que pueden detener el proceso, que lo pueden declarar nulo, que lo pueden retrotraer a las fases iniciales. Y seguiremos teniendo un fiscal encargado y pues profundizando esta crisis en el sistema de justicia. ¿Qué debería pasar en adelante? Porque ya estamos frente a lo que podría ser una interrupción de este proceso. Me refiero a la posesión de la Comisión Ciudadana de Selección a través de esta acción de protección. Si es que se concede una medida cautelar, podría suspenderse la posesión de los comisionados, y esto por efecto de esta acción interpuesta por Edgar Joselito Argüello, de quien ya hemos hablado. Tenía también fue candidato a asambleísta, pretendía ser parte de la Comisión Ciudadana
de Selección, ¿qué debería pasar en adelante? Porque ya un concurso con observaciones en la etapa de la comisión técnica. Recordemos que ahí se observaba también que uno de los integrantes de la comisión técnica es funcionario del Consejo de Participación, cercano a Mario Godoy, cercano también a Fausto Jarrín. Y tenemos todos esos vínculos perfectamente establecidos. Más adelante ya la Comisión Ciudadana de Selección. ¿A dónde nos lleva este concurso? ¿Deberá suspenderse? Si es que la justicia decide no otorgar esta medida cautelar, mi temor es que no exista el cumplimiento de todos los procedimientos administrativos por parte de los comisionados ciudadanos de selección. Porque tú, como bien sabes, Fausto, tiene que presentar, por ejemplo, el acto administrativo de dedicación exclusiva. Y eso depende de cada uno de los titulares de las otras funciones del Estado para que puedan participar dentro del proceso. Los ciudadanos tendrán que presentar sus declaraciones patrimoniales y demás documentos para poder ejercer este cargo. Y hasta que eso no esté completamente en regla, la comisión no podrá posicionarse y no podrá trabajar. Ojalá que no se utilice esto como un pretexto para seguir extendiendo el tiempo que tiene que otorgarse, que tiene que cumplirse para poder contar con fiscal. Yo creo que aquí hay algo que no nos debemos olvidar, Fausto, y es que el reemplazo de Diana Salazar lo debíamos tener en abril del año 2025. Y un concurso como estos demora entre un año y medio. Es decir, que el Consejo no es que está retrasado un par de meses, va retrasado ya siquiera un par de años en la realización del procedimiento de designación de fiscal. Andrés Fantoni, muy optimista el día de la designación, del sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección, decía que les dará o tendrán 4 meses con un máximo de extensión de 2 meses, como si en el camino no pudiesen haber nuevas acciones de protección, nuevas medidas cautelares, nuevas interrupciones que ya hemos visto en todos los concursos. Y recordemos lo que nos dijeron el año pasado, que el reemplazo de Diana Salazar iba a estar en diciembre del año 2025. Después se nos dijo que iban a ser en el mes de julio, ahora se está hablando del mes de agosto. Entonces constantemente se están extendiendo las fechas. Yo tengo aquí una preocupación, Fausto. La Comisión Ciudadana de Selección podía haberse sorteado el año pasado y se mencionó que por dificultades presupuestarias no se lo había hecho. Cuando nosotros analizamos la ejecución presupuestaria del Consejo de Participación Ciudadana en el rubro específico de comisiones y dietas a comisionados ciudadanos de selección, la ejecución presupuestaria fue del 54%. Entonces existen dos posibilidades. Tenían el dinero y decidieron no avanzar con el proceso, decidieron no conformar la Comisión Ciudadana de Selección por algún tipo de cálculo político, o el Ministerio de Finanzas no hizo la asignación oportunamente. El Ejecutivo no envió el dinero. Y ahí la preocupación sería que tal vez al Ejecutivo no le conviene que se reemplace a Carlos Alarcón como fiscal encargado y que también están detrás de poder enlentecer el proceso. Y al respecto de eso tenemos que exigir información, porque los ecuatorianos seguimos con autoridades encargadas y eso afecta al Estado de Derecho. Desde la Comisión Cívica y desde la opinión ciudadana, opinión pública, yo creo que es importante también establecer con qué nos quedamos. Un proceso clara y abiertamente ilegítimo o una fiscalía con prórroga en funciones. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que en este momento, Fausto, y conversaba en una entrevista hoy en la mañana, hay que rogar a Dios que las cosas se puedan hacer de la mejor forma. En este punto, sin duda existe legitimidad dentro del proceso. Pero si es que se ha conformado la Comisión Ciudadana de Selección, la justicia no otorga estas medidas cautelares, lo que tenemos que hacer es vigilar que la comisión actúe de forma responsable, de forma ética, de forma transparente y con un verdadero sentido de país. Porque lo que va a suceder en el caso de que no hagan bien las cosas, Fausto, es que se presenten más acciones de protección. Pero estamos precisamente... Ya no será la acción de protección de Joselito Argüello, será la acción de protección del postulante a fiscal. Pero estamos precisamente cuestionando la capacidad que puedan tener o la independencia que puedan tener para llevar adelante un concurso de fiscal. Y hay quienes dicen también, mejor con todas estas irregularidades, con todas estas inconsistencias en la conformación de la Comisión Ciudadana, mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo discrepo, y esto lo digo a título personal, no lo digo. Que no es una opinión mía, por si acaso. De la Comisión Cívica. Sí, sin duda que sí. Pero yo creo que tenemos que exigirle al Consejo de Participación Ciudadana que trabaje.
y no podemos permitir que se mantengan autoridades encargadas y que el Consejo pues simplemente no cumple con su función. Aquí igual, como un paréntesis, Fausto, ya tuvimos un retraso en la designación de la judicatura. Fue un retraso de cerca de 8 meses y estamos viendo los resultados de ese retraso que estuvo motivado por cálculos políticos. Tenemos un retraso en la renovación del Consejo Nacional Electoral. Ni siquiera se inicia el proceso de renovación del Tribunal Contencioso Electoral, ni hablar del Defensor del Pueblo. El hecho de que nosotros sostengamos que las autoridades encargadas se mantengan porque el Consejo no está haciendo bien su trabajo, también es de una u otra forma que el Consejo no trabaje y hay que presionarle a que haga las cosas bien. Tienen que cumplir con la ley y en el caso de que incumplan con la ley, pues la justicia tendrá que actuar para que se puedan tomar las decisiones pertinentes. Aquí solo un detalle, Fausto. En la mañana nos preguntaban si nosotros como Comisión Cívica podríamos plantear algún tipo de recurso judicial y la ley no nos lo permite. Aquí quienes podrían plantear los recursos son precisamente estos postulantes afectados, como en el caso del señor Argüello, que vio afectados sus derechos de poder ejercer su derecho a la participación ciudadana al control social. En el futuro, probablemente algún postulante fiscal lo podría hacer si es que se siguen irrespetando los procedimientos. Y nos queda esta pregunta, y con esto cierro, Marcelo. ¿Confiar en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nos puso a Godoy en la judicatura para que nos dé un buen fiscal? Es muy complejo y comparto la misma preocupación. Y creo que precisamente por esa preocupación es que integramos esta comisión cívica, en la cual, como tú bien sabes, están varias universidades, varias organizaciones sociales y gremios, porque tenemos que ponerle ojos al proceso. Aquí, por primera vez en la historia del país, no estamos haciendo un proceso de veeduría, sino que estamos haciendo un proceso espejo. Nosotros replicamos las calificaciones, replicamos cada una de las sesiones de equipos técnicos para que de esta manera tengamos un elemento de comparación y podamos saber si es que se le está favoreciendo o perjudicando a determinado postulante. Si es que no vigilamos esto, creo que damos puerta abierta, cancha abierta, a que el proceso pueda ser todavía aún más, ¿qué te puedo decir?, malicioso, pernicioso para todos. Viciado como está hasta el momento. Lamentable por nuestro país, lamentable por nuestra justicia, que espera cambios si no se ven, al menos en el corto plazo. Marcelo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto, Fausto. Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica del concurso para Fiscal General del Estado, un concurso sobre el cual se han detectado varias inconsistencias, irregularidades. Ahora mismo se espera la resolución respecto de una acción de protección con pedido de medida cautelar interpuesto por un ex postulante a ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Nos referimos a Edgar Joselito Argüello. Esto no se ha resuelto aún, podría frenar la posesión de los comisionados, aun cuando es un proceso, es un concurso que ya enfrenta algunos cuestionamientos y no solo de forma, sino también de fondo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando